Muy buenas tardes tengan todos. Mi nombre es Mariana Pérez, formo parte de la Comisión de Innovación de Coparmex Jalapa y les doy la más grande bienvenida a lo que es nuestro cuarto webinar, Tendencias en Ventas tras la Nueva Normalidad, la cual nos impartirá nuestra amiga y colega Lili, que tiene toda una experiencia en lo que es la cuestión de ventas y demás. Les voy a platicar un poquito más sobre su currículum. Lili Herrera Ávila es relacionista pública por la Universidad Militar Nueva Grande y licenciada en Derecho por la Universidad de la Gran Colombia de Bogotá. Tiene una especialización en dirección de equipos, diplomados en marketing digital, neuroventas y desarrollo organizacional, atención al cliente y gestión comercial. Actualmente es directora del Método 33, consultoría comercial, desde donde acompaña a empresarios de diferentes sectores a formalizar su departamento de ventas, alcanzar sus objetivos comerciales y desarrollar planes de capacitación a la medida. Entonces, sin más preámbulo, les recordamos que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat y nuestra ponente las irá contestando alrededor de su plática, o bien al final abriremos el micrófono y contestaremos las preguntas que estén en el chat. Entonces, bienvenidos sean todos. Lili, te cedo la palabra. Bienvenida. Muchísimas gracias, Mariana, por la invitación. Muy agradecida con Coparmex y con Macala. Y encantada de estar el día de hoy compartiendo con ustedes y hablando de un tema que me encanta y me apasiona, y es el mundo de las ventas, ¿no? Especialmente, ¿qué vienen las ventas tras toda esta crisis de la pandemia, ¿no? En lo que llamamos actualmente la nueva normalidad. Entonces, bueno, como sabemos, las ventas son el oxígeno de las empresas, ¿no? Y todas las personas del mundo tenemos algo que ver con las ventas, directa o indirectamente todos vendemos algo, ¿no? Y por eso este momento de la historia es muy importante para que nosotros hagamos como una pausita y miremos hacia dónde vamos en el tema de las ventas y cómo podemos evolucionar para, pues, afrontar este reto de las ventas actuales. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar compartiendo con ustedes y bueno, vamos a arrancar. Entonces, hablamos de las tendencias en la nueva normalidad y bueno, pues claro, no podemos hablar de la nueva normalidad si no hablamos un poquito acerca del 2020, ¿no? Me pareció muy interesante este GIF donde estamos haciendo algo que yo creo que todos inconscientemente queremos hacer, que es ya liberarnos de todos los efectos del 2020, ¿no? Y es que la pandemia, pues evidentemente cambió el comportamiento del consumidor y yo diría más bien que aceleró cambios que ya veníamos venir. Hace algunos años en Método 33 ya empezamos a hablar acerca del consumidor 2.0, que es este consumidor que es hijo del Internet y que está conectado a los datos y que toma decisiones de compra a partir de la experiencia que tiene en medios digitales. Y cómo este consumidor aceleradamente hoy se ha convertido en un consumidor digital, ¿no? Y esto lo vemos muy fácilmente haciendo un análisis del año anterior, en donde de un día para otro Amazon aumentó sus ventas en un 400%. Y todas las plataformas de e-commerce aumentaron hasta en un 40% sus visitas y sus ventas, pues gracias a la necesidad de este consumidor actual de poder hacer compras a través de medios digitales, así como una ola de personas que se lanzaron en el tema de el social selling o la venta en redes sociales. Entonces, vimos una gran transformación en los grupos de Facebook, en las ventas por Instagram, en donde la gente, incluso sin tener conocimientos de marketing digital, se aventó al ruedo, hizo ventas a través del social selling y logró tener éxito, ¿no? Entonces, pues, aunque sí, el 2020 básicamente es un año que todos queremos olvidar, tenemos que tener en cuenta que tuvo grandes aprendizajes, que al fin y al cabo nos demostró que los seres humanos podemos tener esa capacidad de adaptarnos y de vencer las circunstancias, ¿no? Y nos rompió con un montón de paradigmas y nos abrió la puerta a que las empresas actuales
hagamos un paro y empecemos a analizar cómo vamos a generar una transformación digital para poder hacer ventas más inteligentes y para poder alcanzar los objetivos comerciales de nuestras empresas. Entonces, si hablamos de que el consumidor evolucionó y que hoy en día tenemos un consumidor con unos nuevos paradigmas, evidentemente tenemos que analizar un poquito cómo es ese consumidor, ¿no? Y uno de los grandes paradigmas que se rompieron fueron el tema de las tarjetas de crédito, ¿no? Hasta el 2020 todavía estábamos las empresas que nos dedicamos al tema de las ventas y el marketing diciendo, ya viene el futuro, las compras son a través de plataformas digitales, todas las empresas grandes o pequeñas van a tener que tener plataformas digitales por las cuales las personas puedan hacer contacto, y sin embargo eso se reactivó así, y la gente que tenía miedo de meter su tarjeta de crédito o de utilizar una tarjeta en una plataforma porque le daba miedo que la clonaran, tuvo que vencer esos miedos y empezar a utilizar todas estas herramientas digitales que hoy la banca nos permite utilizar, ¿no? Como pagar con un código de QR, pagar a través de PayPal, hacer pagos en la tiendita, hacer transacciones desde mi celular, ¿no? Entonces, si ya la gente rompió el paradigma y ya no solamente no tiene miedo de usar sus tarjetas de crédito, sino que además tiene cada día más la necesidad de no andar trayendo efectivo, pues es importante que establezcamos que este nuevo consumidor va a buscar empresas que sí le permitan hacer, que le permitan acceder a una cantidad de pasarelas de pagos que puedan evitar el transporte de efectivo, ¿no? Y claro, como consecuencia de la pandemia, pues tenemos el hecho de que hoy en día ya no nos gustan tanto. Y sí, añoramos ir a un concierto, pero todavía tenemos miedo de las filas y las aglomeraciones. Sin embargo, estamos en un momento de reactivación donde la gente quiere salir porque ya se cansó de estar encerrada. Por lo tanto, quiero ir a un centro comercial, quiero ir a disfrutar de ir a hacer una compra personalmente, pero también quiero que la empresa me cuide y quiero que la empresa me garantice que no va a haber aglomeraciones, que no va a tener que hacer muchas filas, porque tenemos hoy en día más que nunca una conciencia acerca de la salud que antes no se había visto, ¿no? Entonces es importante que nosotros como empresa entendamos que el consumidor tiene esta nueva necesidad. Hablamos de su majestad del celular, ¿no? Y de cómo en los últimos tiempos, afortunada o desafortunadamente, tenemos un consumidor que todo el tiempo está en el celular. Y si hace 2 años nosotros hacíamos un análisis y decíamos, una persona en promedio mira su celular 400 veces al día, pues en la pandemia eso se aumentó exponencialmente, ¿no? Entonces, nos causa mucha ansiedad como consumidores saber que hay notificaciones en el celular como mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, notificaciones de Facebook, de Instagram, y que no las podemos leer, ¿no? Entonces, por lo tanto, el celular se vuelve una parte muy importante en la vida de las personas, que no solamente sirve para entretenimiento, que hoy en día sirve para entretenerse, para hacer negocios, para estudiar, para comunicarse, y se vuelve el centro de la atención de los consumidores, ¿no? Y hablando de un closet renovado, pues nos encontramos hoy en día con una población que ya se viste diferente, ¿no? Y que se viste según la necesidad social, ¿no? El uso de cubrebocas, el uso de geles, el uso de mascarillas y el uso de todos los aditamentos que necesitamos para sentirnos seguros, ¿no? Entonces, eso implica pues que las empresas tienen que tener dentro de su filosofía de ventas el cuidar al cliente, porque hoy más que nunca tienen esta conciencia de si soy capaz de ponerme un tapabocas todo el tiempo que no me guste, pues también soy capaz de hacer otras cosas para saber que me siento seguro, ¿no? Seguimos con la tendencia de los consumidores de regularmente tomar decisiones de precios, de compras a través de los precios, pero sin embargo queremos más. El consumidor de hoy en día está buscando más, ¿no? Entonces quiere mantener, si quiere comprar barato, evidentemente, pero prefiere mantenerse sano. Entonces, en la medida de sus posibilidades, cambiamos un chip que ya venía mucha gente con el tema de hay que cuidarse con la alimentación, hay que comer mejor, gente con el tema de la comida orgánica, de la comida más cuidada.
Y sin embargo, hoy esa tendencia se vuelve más fuerte y a futuro se va a volver todavía más fuerte. Entonces, el consumidor de hoy quiere mantenerse sano. Si quiere comprar productos baratos, pero sacrificaría el precio en necesidad de cómo eso me ayuda a mi cuerpo, ¿no? Y lo vemos muchísimo con las marcas, como grandes marcas hacen todo el tiempo esfuerzo de decir, tiene menos azúcar, tiene menos grasas, ¿no? Redujimos la cantidad de, eso es un refresco, pero ya le quitamos el azúcar. Y en realidad, pues es una respuesta a la necesidad del nuevo consumidor de consumir productos que también le ayuden a cuidar su salud. Empieza la telemedicina. En esta pandemia tuvimos la oportunidad de ver cómo los médicos pues podían atender una necesidad imperante sin necesidad de que el paciente saliera de casa, ¿no? Y si hoy en día ya las personas se adecúan a el tema de tener algo tan privado como una consulta médica a través de una videollamada, imagínense cómo no van a esperar que las marcas afronten la necesidad de compra a través de videollamadas, ¿no? Ya incluso en algunas industrias es un poco de mala educación pedir una cita si no tengo primero una videollamada, ¿no? Ya empiezan a haber códigos sociales que te dicen qué cosas que antes hacíamos como con normalidad, como ir a prospectar de manera orgánica y decir, vengo a tal empresa, ¿me recibes? Ya hoy en día está muy mal visto, ¿no? Y creo que esa es una tendencia que va a seguir por mucho tiempo. Entonces, es importante que empecemos a prestar atención en estos cambios de este nuevo consumidor digital y que digamos, ¿cómo mi marca enlaza con esas nuevas necesidades? ¿Cómo mi vendedor, mi filosofía de la venta, mi director comercial, mi propia visión del cliente, cómo hace match con este nuevo consumidor? En la nueva normalidad, pues evidentemente divisamos muchos cambios, ¿no? Entre ellos, una fuerza mucho más grande acerca del consumo responsable. Hace aproximadamente 2 años hubo una campaña que venía de los millennials, de chicos que en redes sociales empezaban a publicar. Hace 2 años hubo una ola de calor muy fuerte y decían los chicos, por favor, comercio en general, tiendas, restaurantes, pongan un recipiente con agua para los perritos porque están padeciendo de calor y ustedes que son quienes están en contacto con ellos, pónganles agua, ¿no? Entonces, ahora después de pandemia, cuando el planeta prácticamente estuvo sin turismo y se vaciaron sitios que la naturaleza reclamó con el regreso de animales, con el florecimiento de las especies, nos dimos cuenta que evidentemente el planeta necesitaba un respiro y que ese respiro tiene que seguir continuando. Entonces, que tiene que haber consumos. Ya estamos hablando de, vamos a regresar al turismo, pero vamos a regresar a un turismo responsable en donde el turista se comprometa, el operador de turismo y el turista se comprometa a respetar, ¿no? A tener conciencia. Entonces, hoy en día tenemos, después de pandemia, un consumidor muchísimo más responsable, que además va empezando a pensar en cómo adapto mi vida para tener un transporte más responsable. Se incrementó muchísimo el uso de la bicicleta y se va a seguir haciendo y vamos a seguir encontrando gente que ya quiera tener autos que sean más amigables con el medio ambiente y es una tendencia que viene muy fuerte. Así como la alimentación, la actividad física. Al inicio de la pandemia y durante toda la pandemia se incrementaron mucho las compras de accesorios para hacer deporte en casa. ¿Por qué? Porque la conciencia acerca de que me debo mantener saludable, pues es mucho más fuerte, ¿no? Y gran parte de eso viene de que me pueda alimentar una salud consciente. Sabemos que hoy en día tenemos un consumidor que piensa y está consciente de que si se alimenta mejor, va a tener una vida con más calidad, ¿no? Entonces estamos buscando evidentemente llegar a ese punto de marcas que convivan en darnos una vida de calidad. Y por último, en temas de convivencia y socialización, pues fue muy fuerte, ha sido muy fuerte como rediseñamos todos nuestros espacios para poder tener un lugar físico en donde pudiéramos trabajar, en donde pudiéramos entretenernos, en donde pudiéramos hacer actividad física, pero también es mi casa. Entonces, el comprometernos con este cambio
pues ha hecho que rediseñemos nuestros espacios para poder hacer todo en un mismo lugar y no salir, ¿no? Y lo más importante, y creo que es algo en lo que necesitamos prestar mucha atención para planificar mi próxima estrategia de ventas, es el homeschooling. Tenemos la primera generación de estudiantes digitales, niños que a partir de los 3 años ya empezaron a ir al maternal y ya saben cómo conectarse a una clase en línea, ya saben cómo silenciar el micrófono, cómo compartir. Y esto es un cambio de paradigma muy importante porque todos estos chicos que actualmente son centennials, niños que tienen menos de 10 años, van a ser nuestros próximos consumidores. Y por supuesto, si están conscientes de que pueden recibir una clase en su casa, pues están conscientes que pueden hacer muchísimas cosas más, ¿no? Ya encontrábamos antes de la pandemia comportamientos de consumidores millennials que de una manera muy fácil exploran y encuentran un producto que no se encuentra en el país, que lo pueden traer de Japón, de Corea, de donde sea, y tenerlo en la puerta de su casa sin hacer ningún otro movimiento que estar buscando en una máquina. Entonces, mucho más esta generación que viene, que es una generación que está mucho más consciente que las marcas tienen que adaptarse a estas nuevas necesidades y tienen que darles opciones de compra que les permitan sentirse cómodos y seguros, sobre todo cómodos, porque creo que vamos a tener una nueva generación de consumidores que van a querer que tú les propongas y que tú les lleves y que tú les hagas la vida más fácil, porque lo que queremos es gastar un dinero que valga la pena, ¿no? Y en ese sentido, algo muy, muy importante es que en esta misma generación de conciencia que hemos tenido en este último año, hemos encontrado que el consumidor cada día más necesita conectar con empresas, grandes o pequeñas, realmente eso no importa, que le ofrezcan un compromiso de un consumo responsable. ¿Qué quiere decir? Queremos comprarle a empresas socialmente responsables. Si yo quiero comprar una camiseta que en las dos marcas tienen las mismas características, prefiero comprar la camiseta a una empresa que se haya comprometido a hacerlo con materiales reciclables o en un proceso que no haya dañado al medio ambiente o que apoye alguna causa, ¿no? Entonces, dentro de los procesos productivos de las empresas y dentro de los procesos de comercialización, es importante hacer una reflexión y decir, la filosofía de mi empresa, el ADN corporativo de mi empresa, ¿con qué conecta? ¿Con qué causa social? ¿Cómo voy a hacer para ser una empresa socialmente responsable que realmente se comprometa con un tema social, un tema ambiental, un tema sanitario? Hoy en día encontramos mucho que los jóvenes se preocupan mucho por los animales, ¿no? Ya vemos con toda esta industria de las mascotas, de los perritos, como es tan importante para ellos que sean contemplados los seres que adoptan, ¿no? Entonces es necesario que las empresas se comprometan con alguna causa, pero que lo utilicen como, no solamente como un gancho para vender, sino como una contribución a la sociedad real, ¿no? Si tú en algún momento como empresario puedes comprometerte con una causa que vaya de la mano con el producto que estás vendiendo, creo que ese va a ser una buena razón para que la gente te compre y conecte contigo. Entonces es importante que empecemos a visualizar hacia dónde van las marcas, qué es lo que nosotros como vendedores y como dueños de negocio y empresarios estamos haciendo para contribuir con nuestro entorno, que como les repito, desde una marca muy chiquita, una persona que compre un producto y lo revenda, hasta una gran empresa, pueden asumir compromisos de consumo responsable. Solo es cuestión de vigilar cuál es mi filosofía de la empresa, cuál es mi ADN corporativo y decir con qué quiero conectar y que tiene que ver mucho con cuál es la audiencia a la que le quiero vender. Teniendo en cuenta estos cambios de paradigma en los nuevos consumidores, pues es importante decir cómo hago yo para tener una estrategia de ventas, cuáles son los primeros pasos y en qué es lo que me tengo que fijar para construir una nueva estrategia de ventas. Estamos en un momento maravilloso porque estamos regresando a la nueva normalidad, las cosas se están activando y es buen momento para llegar con nuevas propuestas y conectar con estos consumidores. Entonces, el primer punto es desde las áreas de ventas, toda la empresa, pero desde las áreas de venta,
tenemos que visualizar que seguimos en economía de guerra. Aunque aparentemente la calma haya llegado en general al mundo entero, ¿no? Ya con la llegada de la vacuna la gente se siente mucho más tranquila y podemos decir que ya poco a poco regresamos a la normalidad. Lo cierto es que las consecuencias de la crisis, las consecuencias económicas apenas empiezan a ver, ¿no? Entonces es importante que nosotros sigamos teniendo mucho cuidado en puntos que desde la dirección comercial, desde la gerencia de ventas, desde el vendedor, desde el dueño de negocio, el emprendedor, podemos poner atención para que tengamos unas buenas ventas en los próximos ciclos, ¿no? Y la primera sería cuidar el crédito, ¿no? Y es decir, bueno, ¿cómo el vendedor tiene que volverse un buen cobrador, ¿no? Y esto es algo fundamental en las habilidades de un vendedor. Aquel que es buen vendedor es buen cobrador y es momento de revisar toda mi cartera y ver a cuántos días doy crédito, cómo hago para renegociar esos días de crédito, qué tal está mi cartera de cobranza, qué tanta atención le presto y sobre todo cómo hago convenios para mejorarlas, ¿no? Entonces, muy desarrollar dentro de la organización personas que se comprometan no solo a vender, sino a recuperar el dinero pues de la manera más rápida que se pueda y cuidar muchísimo estar al pendiente de la cobranza para eliminar retrasos en pagos y para cuidar las finanzas que sean sanas en la empresa. Otro tema evidentemente es el tema de costos, ¿no? En este momento es muy buen momento para empezar a hacer nuevas alianzas, analizar con los proveedores qué precios me dan, cómo puedo hacer mejoras, jamás sacrificando la calidad de los productos, pero sí cuidando mucho cómo hago para invertir más tiempo investigando en mi consumidor que peleándome en una guerra de precios, ¿no? Entonces es muy importante que cuidemos los precios. Pero el punto más importante en esta economía de guerra para las empresas, en realidad es fijarme cuál es mi costo de captación. ¿Cuánto dinero me cuesta traer un cliente nuevo a la empresa? Porque en la mayoría de las empresas que visitamos con Método 33, no tenemos conciencia de cuánto me cuesta traer un cliente a la empresa. Y cuando lo analizamos y llegamos a deducir, esto te cuesta traer un cliente nuevo, nos damos cuenta que para muchas empresas que no cuidan sus costos de captación, es mucho más caro traer un cliente que compre una vez y se vaya. No, en realidad cuando viene un cliente y nos compra una vez y se va, si el costo de captación es muy alto, en realidad estamos perdiendo dinero y no nos damos cuenta. Entonces es súper importante cuidar cuánto me cuesta mantener a un cliente y ese cuánto me cuesta tiene que ver con todo lo que yo gasto para hacer que un cliente llegue a mí, ¿no? Que puede ser publicidad, el tiempo de las redes sociales, cuánto vale el vendedor, cuánto me gasto en gastos de representación. Son un montón de factores que hoy en día, con toda la transformación digital que viene, estoy segura que si lo analizamos conscientemente, son costos que se pueden abaratar muchísimo si nosotros entramos en una nueva era de transformación digital y si tomamos decisiones inteligentes para poder hacer estrategias de ventas. Entonces, pues es muy importante que cuidemos cuánto me vale y que sobre todo que cuando alguien me pregunte, ¿cuál es tu costo de captación? Yo lo tengo muy claro, ¿no? Y que diga, a mí, por cada cliente me gastó 1,000 pesos, ¿no? Pero si tú no tienes conciencia, ni como vendedor, ni como dueño de negocio, ni como gerente de ventas, de cuánto realmente te cuesta cada vez que un cliente llega a tu organización a comprarte un producto, es muy difícil que realmente puedas cuidar la utilidad de la empresa, ¿no? Entonces hay que prestar mucha atención en estos puntos. El segundo, la gestión de precios, ¿no? Cuando empiezan a haber crisis, lo primero que hacemos es querer bajar los precios, ¿no? Entonces, para esto, pues tenemos que tener mucha visión de decir cómo administro correctamente mis servicios y cómo me vuelvo creativo para dar servicios que sin sacrificar el precio, si no soy un commodity y realmente no tengo que estar en una guerra de precios, ¿cómo hago para mantener los precios con una buena calidad? Que no caigas, a pesar de que estamos en crisis, que no caigas en esto de tengo que vender más barato porque si no, no voy a vender. Esa nunca puede ser la filosofía de un área comercial o de una persona que esté incursionando en el mundo de ventas o que simplemente se dedique a la venta.
El tercer punto, hablamos hoy más que nunca necesitamos fortalecer a la fuerza de ventas. En Método 33 nos encontramos con muchísimos empresarios, con emprendedores que dicen, Lili, es que yo no puedo creer que para mi gente sea tan difícil vender. Si es que yo voy y yo cierro un negocio, muy fácil, yo me siento a hablar con el cliente y lo cerré. Claro, porque tú tienes ese amor por la empresa, tú conoces, tú vives el ADN de la empresa y tú sabes, cuando vas a un negocio tienes en tu mente cuál es la filosofía, a dónde vas, cuáles son tus próximos pasos, tienes muy claro tu misión, tu visión, tus valores. Y normalmente lo que pasa con la contratación de vendedores es que contratamos a un vendedor y le decimos, mira, aquí está mi producto, este producto es así, hace esto, sirve para esto y se lo puedes vender a tal persona, véndelo. Pero no lo contagiamos de ese sueño, de esa razón por la cual yo decidí emprender y de esa visión de hacia dónde va esta empresa. Entonces, cuando tenemos un vendedor empoderado, un vendedor que conoce la visión, los valores, que entiende cuál es la razón por la que estamos vendiendo este producto, que sabe representar el ADN de la marca, entonces tenemos una fuerza de ventas fortalecida, que como tú no necesitaría hacer mucho esfuerzo para cerrar un negocio, ¿no? Entonces, es súper importante que toda la organización, porque muchas veces pensamos que es solo un tema de vendedores. La realidad es que dentro de una organización, todas las personas venden. Si hablamos de la persona que hace la factura, si hablamos de la persona que opera, hemos tenido muchísimos casos en donde analizamos por qué se perdió un cliente y dicen, tenía un vendedor increíble, pero cuando fue a solicitar la factura, la señorita de facturación fue muy grosera y el cliente dijo, ya no quiero comprarle más a esta empresa. O el servicio fue increíble, pero cuando me fueron a cobrar fueron muy groseros y yo ya no quise trabajar más con esta empresa. Entonces, algo importante es que la fuerza de ventas es todo tu equipo, no solamente quien cierra los negocios. Todo el equipo dentro de la organización es la fuerza de ventas y por lo tanto todo el equipo de la organización hoy más que nunca debe estar sumergido en los valores de la empresa, conocer dónde estamos ahora, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y empaparse muy bien de la misión, la visión y sobre todo los valores, porque los valores de la empresa no deben ser algo que está ahí escrito y que decimos en la inducción. Los valores de la empresa se viven en el momento de que el cliente está disfrutando de la compra y del servicio, ¿no? Entonces, es súper importante que invirtamos tiempo en cuando contratamos a un colaborador, primero sumergirlo en el ADN corporativo para poder empoderarlo y que repita con la misma energía y con el mismo entusiasmo ese esfuerzo que nosotros hacemos por conectar con los clientes. En el punto número 4, hablábamos primero de la utilidad, ¿no? Y decíamos, estamos en economía de guerra, hay que cuidar la utilidad de la empresa. Entonces, la utilidad es algo muy importante porque es la fuerza que nos da para seguir moviendo la empresa. Sin embargo, la utilidad viene de la mano con algo que se llama la rentabilidad. Y la rentabilidad radica en cuántas veces viene un cliente, me compra y regresa. Y cuánto tiempo se queda conmigo en la distancia. Quiere decir, cómo fidelizo mis clientes. Y más allá de eso, ¿cómo los conozco? Porque la mayoría de las empresas se presentan con un cliente, le hacen una venta y muchas veces el cliente no sabe que tú vendes otros productos, que tú tienes servicios complementarios. Entonces te contrata por un servicio y puede ser que otros servicios que tú vendas, muy seguramente ese cliente los está comprando con la competencia. Entonces, cuando tú haces algo que se llama los senderos de relación, que no es otra cosa que el historial de los clientes, puedes tener la sensibilidad para decir, esta persona vino y me compró tal cosa. Yo tengo un ejemplo muy bonito para este caso de los senderos de relación con las pizzas. Entonces, quiero contarles no saben cómo me emocionó este caso, porque de repente compraba pizzas en un sitio, ¿no? Y entonces, cada vez que tenía la necesidad de pedir una pizza, pues llamaba y decía, soy tal persona, mándela tal vez, y volvía a echar todo la explicación y hacer el pedido, ¿no? Y de repente, en algún momento vi que en Domino's Pizzas podías poner como ingredientes, entonces dije, ay, me gustaría este ingrediente con este ingrediente, y entonces según yo hice una pizza
que solo tenía los ingredientes que yo quería, ¿no? Entonces llamo la primera vez y pido la pizza con la quiero con este ingrediente, ¿no? Dijeron, oh, ok, me la mandaron. La segunda vez volví a pedir la misma pizza. En la tercera llamada, me dice la persona de esta empresa, ¿cuál es tu número? Es tal. Eres Lili Herrera y en las últimas compras has ordenado una pizza así, 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 con estas características. ¿Quisieras que te mandemos la misma pizza o quieres cambiar? Y dije, ahí es donde todas las empresas tenemos que llegar. A eso es a lo que le llamamos un sendero de relación. ¿Cómo yo cuido tanto mi relación con el cliente que el cliente no tiene que esforzarse para decirle cómo soy? Más bien yo me intereso por conocer al cliente. Entonces, es mucho más fácil venderle a un cliente que ya me conoce que conseguir un cliente nuevo desde cero. Entonces, estoy seguro que todas las personas que están en el área de ventas tienen un cliente que puede comprarle por lo menos 2 o 3 productos adicionales al que ya le venden, ¿no? Y que puede fidelizar en el tiempo y al cual además le puede pedir recomendaciones de nuevos clientes. Entonces, para eso sirven los senderos de relación. El futuro de las ventas está en sí, hacer un esfuerzo para atraer clientes nuevos, pero concentrarse en los clientes que ya tengo a través de herramientas que me permitan tener una base de datos sana, donde yo, a pesar de que tenga 1000 clientes, pueda decir, este cliente en particular me compra este servicio, me podría comprar 2 más y además me podría recomendar con estas empresas. Cuando tu cartera de clientes esté en este punto, te aseguro que vas a tener muchísimo éxito y hemos tenido casos de estudio que solamente con llevar los senderos de relación sin buscar clientes nuevos han aumentado sus ventas en un 300% con clientes que ya tenían. Y el esfuerzo fue averiguar qué necesitaban esos clientes que yo les podía vender. Muy bien, en el punto número 5, dice, no es lo que vendas, no importa, realmente en el tema de las ventas, y esto es algo muy importante porque la mayoría de los emprendedores dicen, es mi producto tiene magia. Sí, pero más importante que tu producto es qué experiencia le das a tus clientes. Tenemos que medir cómo se siente el cliente conmigo. ¿Por qué me compró? ¿Por qué no me compró? ¿Por qué me volvería a comprar? ¿Y por qué no me volvería a comprar? Y eso se debe a cómo es la experiencia del cliente. Cuando el cliente está en mi empresa, ¿cómo se siente? ¿Qué le gusta? ¿Qué puedo hacer para que se sienta mejor? Y todas las empresas deberían tener por escrito en un manual su experiencia al cliente y decirle que es algo que no se puede dejar a la improvisación. Desde el saludo, ¿cómo se saluda en mi marca? ¿No? ¿Cómo se despide en mi marca? ¿Cómo se atiende en mi marca? Y este es un diferenciador que puede llegar a potencializar tus ventas. Por último, pues sí, hoy más que nunca es necesario que todos los colaboradores estén en el tema de la transformación digital. La buena noticia es que podemos transformar digitalmente a la empresa con una muy mínima inversión, ¿no? Encontramos herramientas de Google, encontramos CRMs que son gratis, encontramos gestores de proyectos que son gratis. Entonces, no le tengamos miedo a la transformación digital porque ni tenemos que invertir tanto dinero, ni tenemos que hacer procesos muy complicados para que todas las personas dentro de la organización, aunque la organización sea unipersonal, sepan qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, esa transformación digital no es el futuro, la transformación digital es ahora. Y si tú todavía tienes una empresa que no tiene un buen CRM o que no tiene un gestor de procesos o que no tiene sus procesos definidos, pues ya te estás quedando en el pasado. Entonces, sí es muy importante que entremos a trabajar con nuevas estrategias que nos permitan conectar con este nuevo consumidor y que nos permitan aumentar las ventas en los próximos ciclos. Bueno, y ustedes se preguntarán, será muy difícil construir una experiencia del cliente, ¿no? Nosotros vemos en el día a día cómo quienes aumentan sus ventas en los grandes corporativos, los grandes negocios que todo el tiempo están vendiendo, en realidad no venden productos, venden experiencias. Si hablamos de Starbucks, McDonald's,
y este tipo de corporativos, en realidad toda su venta está radicada más allá, sí tienen un buen producto, pero más allá de eso, la gente va a vivir una experiencia dentro de sus puntos de venta, ¿no? Y si una empresa tan grande, con tanta cantidad de empleados, invierte en la capacitación uno por uno para poder tener una experiencia de cliente, imagínense empresas medianas y pequeñas, qué fácil puede llegar a ser diseñar una experiencia y capacitar a todo su personal en que sea de la misma manera. Hoy en día, de ninguna manera está permitido que el trato a un cliente dependa de la personalidad del colaborador. Porque entonces, si yo hoy amanecí enojado, voy a tratar mal al cliente. Y eso en realidad es lo que pasa. Nosotros en Método 33 nos dedicamos a hacer mystery shopper y hemos encontrado muchísima diferencia en cómo actúa el colaborador cuando está el jefe o el dueño que cuando no está, ¿no? ¿Por qué? Porque le dejamos al colaborador que actúe según su criterio y el criterio puede llegar a ser muy emocional y puede ser que mi criterio el lunes sea un criterio muy proactivo, muy honesto y el viernes a lo mejor por el cansancio digo, no voy a sonreírle al cliente porque no puedo sonreír, ¿no? Y entonces tiene que desarrollarse una personalidad de la marca para poder brindar una experiencia al cliente, ¿no? Y entonces decimos que de acuerdo con HubSpot, para los que no saben, HubSpot es una empresa de software que se dedica a desarrollar un CRM que tú puedes descargar y asignarle a tu equipo y que investigan mucho acerca del tema de las ventas. Entonces HubSpot dice que entre las principales formas de crear una experiencia positiva en la atención al cliente está, primero, la velocidad en el tiempo de la respuesta del vendedor. Justamente hablando del tema de Mystery Shoppers, hace un tiempo hicimos un servicio de Mystery Shopper para una cadena de taquerías. Y entonces, dentro del servicio, lo primero que hicimos fue buscar las redes sociales de esta cadena de taquerías, escribir y a la 1 de la tarde hicimos la investigación. Escribimos a la 1 de la tarde y dijimos, mira, es que me comentaron que los tacos son muy, muy ricos y me gustaría ir, pero estoy en tal parte, ¿me podrías indicar cuál es la sucursal más cercana? La respuesta del community manager de esta marca la recibimos a las 6 de la tarde, ¿no? Evidentemente, si tú querías ir a comer, pues a las 6 de la tarde, por supuesto que ya hubieras encontrado un lugar donde sí te respondieron, ¿no? Entonces, la velocidad de la venta hoy en día es en tiempo real. Y tristemente, en México, el tiempo de respuesta de las marcas, de las pymes, es de 3 días, ¿no? En 3 días, una persona, porque esto tenemos que tenerlo claro, cuando alguien me busca, cuando alguien me escribe un correo electrónico, me hace una llamada, me escribe por redes sociales o por la página web, me está escribiendo a mí, a mi empresa y está escribiendo por lo menos a otras 5 empresas más, ¿no? Porque por eso tenemos un abanico de opciones para escoger. Entonces, si una empresa se tarda 3 días en contestarme, pues por supuesto que no quiero tener una relación comercial con él, pero no digas 3 días. Si tú te tardas en responderle 2 horas a un cliente, hay 3 empresas más que ya le respondieron. Y por estadística, el cliente va a decir, voy a irme con la primera que me responda. ¿Por qué? Porque esa es la más eficiente, ¿no? Entonces, así como el primer contacto en todo, o sea, no puedes tardarte en entregar una cotización, no puedes tardarte en resolver una pregunta, no puedes, porque los tiempos de respuestas son muy importantes para el consumidor de hoy. Entonces, tú tienes que evaluar cuáles son los momentos del cliente dentro de tu empresa. Momento 0, cuando me empiezo a buscar en internet. Momento 1, cuando contacta conmigo. Momento 2, cuando me pide una cotización. Momento 3, cuando está negociando el precio. Momento 4, cuando cierra. Momento 5, cuando me compra. Y momento 6, cuando regresa a su casa y dice, esto que compré, ¿sí me gustó o no me gustó? O cuando ya le entregas el servicio y dice, sí superó mis expectativas o no. En todos esos momentos, tu velocidad de respuesta para los clientes tiene que ser prácticamente inmediata, porque hoy en día la competencia no es por precio,
la competencia es por servicio. Muy bien. Entonces, hablamos, bueno, el número 1 de la velocidad en el tiempo. Segundo, la personalidad del vendedor. Ya lo decíamos en la diapositiva anterior y lo volvemos a retomar. ¿Cómo es importante que tú, en tu venta, y lo repito, ya sea que tú vendas solito o que tengas un equipo de vendedores o que pienses en contratar un equipo de vendedores, diseñes un tono de comunicación y digas, el tono de comunicación de mi empresa es fresco, empático y divertido. Ese sería el tono de comunicación, no sé, de una marca de tenis para niños, ¿no? Pero el tono de comunicación se diseña dependiendo de cómo es tu cliente, ¿no? Entonces, si tú estás tratando, si tus clientes son directores de empresa, evidentemente el tono de comunicación tiene que ser formal. O si el tono de, o si los clientes que buscan son clientes jóvenes, pues tiene que ser un tono de comunicación fresco. Lo importante es que lo diseñes, que te sientes a pensar cómo le hablo a mis clientes para que realmente conecte con ellos. Y después de eso, lo implementes en todas las personas de la organización. La personalidad de mis colaboradores al momento de tener contacto con los clientes no depende no es una decisión propia. No es, ay, no lo mando con, no sé, Lupita, porque Lupita es de mal genio y ya sé que se va a pelear con el cliente. Eso no puede suceder con el consumidor de hoy en día. El consumidor de hoy en día busca que todas las personas en la organización le den el mismo trato, sin importar si están enojadas o si tienen un problema, porque entonces no seríamos profesionales, ¿cierto? Entonces es importante que al momento de contratar los colaboradores, o si ya los contrataste, o si estás pensando en construir un equipo de ventas, antes de cualquier cosa, escribas cuál es tu tono de comunicación y le des a la gente ejemplos de cómo se aplica el tono de comunicación. Es decir, aquí saludamos, señorita, bienvenida a esta empresa, lo recibo con mucho gusto porque es un tono de comunicación formal. O simplemente le decimos al cliente, hola, bienvenido, me alegra mucho que hayas venido, porque es una industria que tiene que tener un tono de comunicación fresco, ¿no? Entonces es importante que nosotros dentro de la cultura organizacional de la empresa le enseñemos a la gente cuál es la personalidad del vendedor y cómo conectar con el cliente a través de diálogos, de actitudes, de sonrisas, de herramientas que permitan consolidar las relaciones comerciales con los clientes. En la siguiente parte de cómo construir una experiencia del cliente, es cómo proporcionar información de valor a los prospectos. Hace un momento yo les mencionaba que la misión, la visión y los valores no son cuadritos que se ponen a la entrada de la empresa para que la gente sepa que esa es la misión y la visión. La misión, la visión y los valores son elementos que se le entregan al colaborador para que los viva, ¿no? Entonces decimos, si dentro de mis valores está la honestidad, entonces mis colaboradores tienen que comprometerse a que en su día a día cumplan lo que prometan, ya sea que la promesa sea ir a una reunión o hacerle una llamada a un cliente a las 5 de la tarde. Si dentro de mis valores la honestidad es uno de los valores más importantes y yo te digo, te voy a llamar a las 5 y te llamo a las 5:30, pues entonces no hay consistencia con que es una empresa honesta. Entonces no pasa nada si la tengo escrita en la pared porque no es una empresa que cumple con lo que promete. Entonces es súper importante que entendamos que la propuesta de valor viene desde cómo son mis colaboradores. Cuando tengo colaboradores que viven los valores de mi empresa, que los conocen y que se los compran y se los apropian, desde ahí yo le empiezo a entregar propuestas de valor al cliente y el cliente empieza a desarrollar confianza conmigo y empieza a decir, yo quiero conectar con esta marca, porque así como hoy en día tenemos un colaborador que es un consumidor que es supremamente infiel y que rápidamente te cambia por otra marca, también es cierto que cuando un consumidor conecta realmente con una marca, no la suelta nunca. Y tenemos muchos ejemplos como Apple, ¿no? Donde una persona compra un iPhone y jamás lo ves que cambie a otra marca, ¿no? Sigue utilizando iPhone porque genera una conexión emocional con el cliente. Entonces, en el momento en que nuestra estrategia de ventas y nuestra experiencia del cliente esté diseñada para conectar emocionalmente con nuestros clientes,
las ventas se disparan solitas, ¿no? Porque empezamos a tener gente que quiera comprar, no clientes que le estemos rogando para que por favor nos compren. Y la última y más importante es qué tan listo estoy para escuchar a mis clientes. Desde cuando me saluda, escucho cuando me pide una propuesta, escucho cuando quiere hablar conmigo, escucho cuando me quiere poner una queja, ¿no? Y eso lo podemos ver aquí en esta gráfica, en donde vemos cómo todas son igual de importantes, porque no hay una diferencia muy abismal entre la una y la otra, ¿no? Pero lo que la gente más busca, básicamente, es que le escuchen sus necesidades, porque venimos de una generación de vendedores que piensan que vender es hablar mucho, cuando en realidad vender es conseguir tácticas y estrategias que me permitan conocer a mi cliente a profundidad. Y la segunda más importante es tener gente que no sea pesada, tener gente que pueda, que sea amable, que conecte con el cliente, que represente la filosofía de la marca. En la medida en que encuentres gente que conecte con el cliente, ya dejamos de vender y empezamos a contagiar. Ese, en otras palabras, es el estilo de la venta de hoy en día. Deja de vender y contagia a tus clientes de ese producto o ese servicio que te enamora y que te apasiona hacer. La mayoría de los empresarios empiezan con algo que les gusta, que les apasiona, y si les preguntan, me encanta hacer esto. Y esa emoción es la que logra contagiar al cliente y dice, siempre quiero comprar contigo. El problema es que no siempre podemos ser el techo de la organización. Por lo tanto, todas las personas de la organización tienen que conocer los valores, vivirlos y contagiarlos a los clientes para que los clientes se enamoren de las marcas. Ahora, ¿cómo la construyo? ¿Cómo hago para definir una experiencia del cliente? Pues primero tienes que invertir mucho tiempo en conocer a tu cliente. Es importante que construyas tus senderos de relación, que hagas que tengas una cartera de datos sana, o sea, que sí puedas decir, yo todos los clientes que me han comprado los conozco, sé que necesitan, tengo sus datos y puedo conectar con ellos, ¿no? Para hacer este ejercicio, pues, no solamente se trata de hablar con los clientes mientras les estoy vendiendo, sino muchas veces es tener la capacidad de hacer encuestas de satisfacción que me permitan preguntarle a los clientes qué opinan de mi marca y que me ayuden a saber cómo puedo construir una marca mejor. Ya lo decíamos anteriormente que tenemos que definir el tono de comunicación. Cada marca es diferente, tiene una personalidad y una propuesta de valor diferente. Entonces yo como vendedor tengo que tener un tono de comunicación de manera que ese tono de comunicación represente a mi marca y conecte con el consumidor. La tercera es muy, muy, muy importante, que es tenemos a cabalidad que analizar si en mi empresa, si en mi organización existe el efecto Dory. Ustedes recordarán a Dory, esta pececita de la película, que tenía memoria a corto plazo y todo se le olvidaba, ¿no? Entonces, si yo voy a una empresa, no sé, a una tienda y compro una salsa, no sé, una salsa para como aderezo, y de repente llego al siguiente día, señora, ayer vine a comprar una salsa, pero realmente no me acuerdo cuál era, le gustó mucho a mi esposo y entonces quiero volver a comprarla, y no tiene idea de qué le estoy hablando, ahí tenemos un efecto Dory. Y en la mayoría de las empresas y en las áreas de venta padecemos del efecto Dory, que es, no conocemos a mis clientes, no sé de lo que me está hablando. Y puede ser un cliente que me compré hace años y no sé de lo que me está hablando, ¿no? Es como cuando tienes pasa mucho en las empresas de celulares, donde llamas y dices, señorita, llamo porque tengo una queja del servicio, ¿no? Entonces te dicen, ah, sí, permítame, es que no es conmigo, ¿no? Entonces te vuelven a pasar con otra persona y esa persona te dice, sí, mucho gusto, soy Lili, ¿en qué le puedo atender? Es que tengo una queja con el servicio que consiste en esto y esto. Ah, sí, permítame, no es conmigo. Y tienes que contar la misma historia 50 veces porque la empresa padece del efecto Dory. Y es un error gravísimo en organizaciones gigantes y en organizaciones unipersonales. No podemos cometer ese error. Si tú realmente quieres aumentar tus ventas
y entrar en la nueva era de transformación digital de las ventas, necesitas tener una estrategia de venta que escuche a tus clientes y que registre los aconteceres de tus clientes. Que seas tú el que le digas al cliente, oye, hace un mes me compraste tal insumo que hoy necesita mantenimiento. ¿Quieres que te mande a alguien para que le haga el mantenimiento a ese insumo? Oye, compraste un champú hace 3 meses y creo que ya que era un champú que efectivamente tenía un uso de 3 meses, ya lo necesitas, te lo vuelvo a mandar. Si tú contrarrestas el efecto Dory, puedes estar seguro que en esta transformación digital vas a tener mucho éxito con tus ventas. Y eso, evidentemente, tiene como consecuencia el punto número 4, que es cuando tú llegas a ser una empresa tan proactiva en las ventas, tan interesante, entonces empiezas a generar conexiones emocionales con el cliente y el cliente dice, me encanta y te la recomiendo porque la atención que tienen es increíble. ¿Y cómo hago para hacer eso realidad? Con herramientas digitales. Hoy en día tenemos muchas herramientas, un buen manual de ventas, definir tono de comunicación, tener un buen CRM, que me ayudan a crear conexiones emocionales con el cliente, porque muchas veces confiamos mucho en la memoria y decimos, yo sé que tengo que llamar, o sea, un cliente que me dijo, sí, estoy segura que te voy a comprar, pero esa compra la voy a hacer en un mes, y a mí en un mes se me olvidó llamarlo. Entonces, hay herramientas que te permiten ser mucho más efectivo en conectar con tus clientes y en bajar tus costos de captación. Realizar encuestas de satisfacción, que deben ser encuestas muy sencillas que te ayuden a ver por dónde vamos, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que quitar y qué tenemos que agregar a la experiencia del cliente. Hacer role plays con los equipos. Hacemos muchas juntas, pero la mayoría de las juntas no están, no son para ventas, realmente no son para generar ventas. Entonces, las juntas de role plays son juntas donde tú pones a 2 personas dentro de la organización y simulas hacer una venta o hacer un servicio al cliente y entonces empiezas a corregir los tonos de comunicación, las actitudes, las expresiones. Por eso tiene que ser muy constante y muy disciplinado. Hacer role plays me ayuda a saber que mi equipo realmente está bien preparado y a entender que no solo los vendedores venden. No puedo decir, contrate un vendedor y adiós que se vaya a vender, porque toda la organización vende, desde la persona que contesta el teléfono, la persona que se encarga de hacer el aseo, la persona que genera las facturas, todos somos agentes vendedores y todos necesitamos tener herramientas y hacer role plays para entender cómo se le atiende al cliente. Y por lo último, toda la organización, pequeña o grande, debe tener indicadores de desempeño. Los KPIs son indicadores que me ayudan a decir si estamos haciendo el trabajo bien o no. En la mayoría de las empresas sucede que cuando alguien hace su trabajo mal, obtiene un regaño del jefe, ¿no? Y entonces el jefe se enoja y te llama la atención, pero no hay una consecuencia real, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con KPIs, realmente decimos, si tú vendes mucho, pues hay bonos, ¿no? Y si tú vendes muy poquito, hay consecuencias. Entonces, es súper importante que revises toda la organización y digas cuáles son mis KPIs y cómo los mido con herramientas digitales. ¿Cuáles son esas herramientas digitales que vienen en tendencia y de las que hemos estado hablando todo este tiempo? Primero, el CRM, que en inglés significa Client Relation Management, que son software que te ayudan a gestionar la relación con el cliente. El social selling, que hoy en día está más fuerte que nunca. Si antes de la pandemia necesitábamos tener redes sociales, hoy es importante revisar bien cuál es mi estrategia de redes sociales. ¿Y cuál es el secreto de las redes sociales? Primero, escoger la red que realmente le convenga a mi empresa. No todas las redes son para todos los productos. Entonces, puede ser que depende del producto que tú vendas, tengas que estar en LinkedIn o tengas que estar en Instagram, ¿no? Entonces, es importante que lo analices, que analices cuáles son tus horarios de publicación y que te comprometas a ser constante, porque lo peor que puedes hacer es abrir una red social, publicar y dejar de publicar, ¿no? Entonces, ser muy constante, definir un tono de comunicación, proyectarlo por las redes sociales, compartir información para que la gente realmente vea cómo es una marca que conecta con la audiencia. El siguiente, y para mí el más importante, es que hoy más que nunca las marcas tienen que ser multicanal.
¿no? ¿Qué significa ser multicanal? Hay un montón de lugares en los que podemos estar. Tenemos directorios digitales, tenemos Google Business, tenemos redes sociales, tenemos mailing, tenemos plataformas digitales, e-commerce. Es una infinidad de sitios donde podemos estar. Y entonces no podemos concentrarnos en decir, es que yo ya hago Facebook. Es que yo ya tengo mi punto de venta y aquí viene la gente a comprarme. Porque hoy en día el consumidor quiere encontrarte en casi todas partes y entre más partes te encuentre, más confiable te vas a volver. Entonces, la premisa es, si tú tienes un plan A y no funciona, hay A, B, C, D, E, F y necesitas estar en todos. Modelar los procesos del área de ventas, de todas las áreas, pero especialmente el área de ventas es la que más tiene que tener claro cuál es su proceso de atención al cliente, y nunca una empresa es demasiado pequeña para tener procesos y para tener un manual que le diga al colaborador cómo debe actuar. Y por último, hoy en día pues hay que automatizar el discurso de la marca. Sí, hay personas que deben contestar, pero tenemos muchas herramientas que tienen respuestas automáticas para que la atención sea inmediata. Entonces, tenemos que buscar estas herramientas que nos permitan contestar de manera automática para que el cliente no espere por una atención. Y bueno, hasta acá vemos lo que está hoy presente, las tendencias que están haciendo parte de las ventas en el presente, pero vienen cosas muy interesantes en las que hay que estar al pendiente porque en algún momento las vamos a tener que implementar. La primera es la inteligencia artificial en las ventas. Hace un año estuve en un estudio de un caso de éxito de la marca Nike, en donde Nike tenía un robot de inteligencia artificial en su página, ¿no? Entonces, de repente, escribió un cliente a la página de internet, esto es un caso que sucedió en Estados Unidos, y el cliente escribe a la página de internet poniendo una queja porque había comprado unos tenis y todavía los tenis no le habían llegado. Le dijeron que les llegaban el viernes, era sábado y los tenis no habían llegado. Entonces, él piensa que está hablando con un vendedor, pero en realidad el cliente está hablando con un robot. Y el robot le dice, siento mucho que no hayas recibido tus tenis, yo mismo voy a ir al almacén, los voy a empacar y me voy a encargar de que salga tu pedido hoy mismo para que lo tengas mañana en la puerta de tu casa. Le dice, pero veo que tú vives en la Florida y que vas a ir a correr en Filadelfia. Entonces, hice un análisis de tus últimas compras y me di cuenta que no tienes ropa para correr en clima frío. Y también hice un análisis de los colores que más usas para hacer deportes y veo que te gustan el azul, el negro y el gris. Entonces escogí estos tres trajes para correr, estos tres conjuntos, para que escojas, para que lleves a tu viaje. Y el cliente dice, sí, tienes razón, necesito ropa para correr en clima frío. Entonces hace la compra. Y luego dice, claro, pero además de eso vas a necesitar complementos como orejeras, guantes. Sí, también, mira, estos son tus colores favoritos, por tus criterios de búsqueda, porque era un cliente frecuente de la página, creo que te gustaría esto. Y hizo toda la investigación para ofrecerle lo que a él le gustaba y lo que necesitaba. Y es un caso en donde un robot, después de recibir una queja, logra hacer una venta superior a los $1,000. A mí me da mucha tristeza pensar que en algún momento me van a cambiar por un robot, pero eso es lo que viene. Y la inteligencia artificial hace que pierda el miedo que hubiera tenido cualquier vendedor. Si esta negociación hubiera sido con un vendedor humano, lo que hubiera pasado es que el vendedor hubiera dicho, no, lo siento, discúlpame, mira, para resarcir el daño te voy a mandar este regalo. Y al contrario, el robot logró hacer un análisis y hacerle una venta muy superior a una venta de un e-commerce de ropa deportiva. Entonces, eso viene para las marcas. Vamos a tener herramientas de inteligencia artificial que van a poder atender a nuestros clientes y hacer un estudio de lo que les gusta. Entonces, yo siento que si nosotros como vendedores entramos en esta era de las herramientas digitales, podemos llegar a ser así de efectivos sin necesidad de la inteligencia artificial. Hablamos de la distribución no lineal. Si tú te dedicas a fabricar o a prestar un servicio, es importante que entiendas que la distribución de los productos ya no es lineal, ya no es
Yo fabrico un producto y se lo vendo a un distribuidor y el distribuidor se lo vende a un consumidor final. Hoy en día las ventas son holísticas, entonces vendemos en todas partes, ¿no? Y la tendencia es que la distribución sea holística y que que seamos multicanales. Y por último, el comercio conversacional. Ya hoy en día tenemos el asistente de Google, tenemos Siri, tenemos muchos asistentes virtuales que ya pueden hacer compras por nosotros, pero la realidad es que esto se va a volver mucho más fuerte y vamos a poder hacer compras con un audio de WhatsApp, con una orden a través de un comando de voz desde el auto, y vienen muchísimas tendencias más que van a hacer que haya un comercio conversacional en donde no se gaste tanto tiempo en un proceso de ventas, sino que simplemente desde donde yo esté pueda hacer un pedido y que me llegue en el menor tiempo posible. Entonces, pues nada, el futuro es hoy. La realidad es que hoy más que nunca necesitamos analizar quién es mi cliente, cómo estoy conectando con él y cuál es la inteligencia que yo tengo que vincular a mis áreas de ventas para poder realmente ser exitosos, pero sobre todo crecer. Hay muchas oportunidades hoy de crecimiento que si nosotros tomamos las herramientas correctas, podemos llegar a tener mucho éxito sin tener que hacer tanto esfuerzo. Entonces, muchísimas gracias por la atención que me han prestado hasta este momento. Aquí están mis datos, si tienen alguna duda, si quieren conectar con Método 33, estamos abiertos a solucionar cualquier necesidad que ustedes tengan en el tema comercial y me despido pues dándole las gracias y reafirmando que las ventas son algo maravilloso que desafortunadamente hemos visto con unos ojos equivocados la mayor parte del tiempo, pero que si las disfrutamos, no hay nada más bonito que aprender a vender y aprender a conectar con tu consumidor. Muchas gracias, Lili. Sin duda ha sido una plática muy enriquecedora. Si alguno tuviera alguna pregunta, todavía tenemos 10 minutos. Si no, bueno, ya Lili dejó todos sus datos para que puedan contactarla y hacerle la pregunta directamente. Y si gustan, pueden abrir el micrófono. Yo, perdón, una pregunta, Lili. Sí, Ya nos dejaste por ahí los datos en tus redes sociales, bueno, ahí se incluyen las redes sociales también para poder checar. Venía escuchando y quedé encantado. Le decía justamente a la persona con la que estoy ahorita, le dije, me vendió las ganas de vender, así es. me animó mucho a ello. Y pues venía en indisposición de estar escribiendo, me gusta tomar nota, hay varias cosas que yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices y que quiero aplicar, ¿no? Por ejemplo, lo de la misión, la visión, el ideario, ya lo he hecho y todo ello, hago difusión, promoción y campañas para que se haga. Pero hay otras cosas que por ahí se me pudieron haber pasado y que me gustaría retomarlas. ¿En tus redes compartes este tipo de información? O cómo podemos, porque sí, no logré tomar nota de todo lo que nos compartiste y para mí es sumamente valioso porque creo que lo pondré en práctica. Claro, Francisco, mira, para responderte un poco la pregunta, cuando tú ya tienes tu ADN corporativo, cuando ya diseñaste tu misión, tu visión y tus valores, entonces desde esa perspectiva de la filosofía de la empresa, construyes la experiencia del cliente, es decir, aplicando la misión, la visión y los valores, cómo saludamos al cliente, cómo nos despedimos del cliente, cómo hablamos con el cliente, cómo conectamos con el cliente, y entonces hacemos los momentos. El momento cero, desde el momento cero, que es cuando el cliente quiere conectar conmigo, ¿no? El momento cero de la verdad es ese momento donde la gente empieza a hacer su búsqueda a través de internet y dice, quiero comprar zapatos, ¿no? Entonces, zapatos en Jalapa, ¿no? Y entonces ese se llama el momento cero de la verdad. Entonces, ¿cómo imprimes tus valores en el momento cero de la verdad? El momento 1, que es cuando el cliente ya conecta contigo. El momento 2, que es cuando entramos en negociación. El momento, 4, que es cuando estamos en el momento del cierre o de la compra. Momento 5, que es cuando ya la persona tiene el producto. Y momento 6, cuando llega a su casa, cuando lo usa o cuando ya le entregaste el producto final y entonces dice, esto sí es lo que me prometieron, ¿no? Entonces,
¿Cómo es tu comunicación? ¿Qué le dices para que todos tus colaboradores lo hagan de la misma manera? ¿Cómo imprimes tus valores y cómo eso lo conviertes en speech o en palabras para que tus colaboradores se los digan al cliente? Y sí, estamos todo el tiempo subiendo contenidos de ventas en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Método 33 en Facebook, Instagram y LinkedIn. Muchas gracias. Gracias a ti. Ok, creo que Lili ha sido muy clara y como lo mencionamos, sigan en redes sociales a Método 33, de igual manera a las redes sociales de Coparmex Jalapa y de Mercal Innovation. Y bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos su presencia el día de hoy, su participación, y mañana hablaremos sobre sustentabilidad, que es un término que todo el mundo utiliza hoy en día, pero cómo se aplica a los negocios. Entonces, misma hora, 17 horas, recuerden hacer su registro antes para que Zoom les envíe el link. No se tarde mucho en enviárselo y los esperamos mañana. Muchas gracias Lili. Adiós, un gusto, muchas gracias.